La educación física en la prehistoria. En la etapa de la prehistoria, el hombre primitivo ideaba diversos rituales centrados en la actividad física y jugaba, pero no realizaba ninguna práctica deportiva, siendo en los últimos siglos cuando algunos rituales se transformarían en el mismo. Por ello, no podemos hablar de deporte prehistórico, ya que no tenía ratos libres, fijos, ni programados para la práctica deportiva o recreativa. La actividad física presentaba carácter utilarista de cara a la subsistencia, siendo las actividades más frecuentes como la caza, la lucha para prepararlos para la guerra o la danza para agradecer a los dioses sus deseos, manteniendo conexiones con lo religioso, trascendental y sexual. Además, pasaría la danza a ser una manera de expresión para obtener buenas cosechas y caza. Puede que se remonte a la época del Homo erectus, 400.000 años atrás antes de Cristo, la constancia de la práctica de la actividad física. Los griegos creían en la gimnasia o educación física como un instrumento para desarrollar el ser humano. El balance entre lo físico, lo mental y lo espiritual era reconocido por los griegos. Los griegos atenienses enfatizaban en la gimnasia como un medio para desarrollar la fortaleza, actitud y la belleza. El material y los accesorios del juego eran muy variados. Podrían ser yugos, manoplas, hebillas de piedra, guantes, rodilleras, mentoneras, caretas y cascos de cuero. Las manoplas, hebillas y yugos servían para golpear, esquivar la pelota y protegerse, y el resto de piezas solo para protegerse. La Edad Antigua fue un periodo histórico que abarcó desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano. Esto pasó en el occidente en el año 476 después de Cristo. Durante todo este tiempo surgieron y renacieron numerosas civilizaciones como fue la egipcia, la griega, la romana, la persa y la china, entre otras. Estas sociedades se caracterizaron por tener un gran desarrollo en áreas como la arquitectura, la filosofía, artes, literatura y las ciencias. Además, fue un periodo que produjeron importantes avances tecnológicos como la creación de la rueda, la navegación a vela y el uso del hierro. Durante la Edad Antigua surgieron varios deportes que actualmente se practican como es la lucha, las carreras, juegos de pelota, esgrima, arquería, gimnasia y natación. Estos fueron algunos deportes que surgieron en la antigua y a lo largo del tiempo fueron evolucionando y actualmente se practican igualmente. Cuando nos referimos a la Edad Media, nos trasladamos al siglo V, año 476, hasta el siglo XV, de la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América. Se le denomina como hombres libres que se convierten en caballeros. Nos adentramos en la Iglesia Católica. La Iglesia se consideraba que estos juegos tenían un origen pleno y se alejaban de los preceptos religiosos. La Edad Media atenuó la importancia que se daba al desarrollo físico del hombre para glorificar el desarrollo espiritual, que diferencia al hombre del animal. Al desaparecer los deportes atléticos, primero por el advenimiento del cristianismo y más adelante por las invasiones de los bárbaros y la caída del Imperio Romano, durante la Edad Media se retornó nuevamente a las formas primitivas del deporte, como entrenamiento para la guerra y la caza, practicadas principalmente por la nobleza y quedando entre el pueblo como recuerdo de los deportes atléticos, el lanzamiento de martillo y algunos juegos de pelota, así como un deporte comparable a lo que hoy es el lanzamiento de peso y que pudiera ser el antecesor del tradicional lanzamiento de barra. En esencia, la Edad Media representó un periodo de transición entre el tiempo en que decayó la civilización romana y la época en que comienza el Renacimiento. No obstante, las personas que vivieron la Edad Media sí estaban algo rezagadas en cuanto a su civilización. El sistema feudal representaba la forma social y política predominante en esta época. En la Edad Media, la gimnasia higiénica desaparece completamente de las preocupaciones de los teóricos de la pedagogía. No obstante, y a pesar de las concepciones filosóficas, la vida física era intensa, ya que el caballero se debía preparar para la guerra.
La filosofía cristiana va alejándose progresivamente del platonismo y acercándose a Aristóteles, culminando esta orientación en la obra de Santo Tomás de Aquino, lo que hace en lo que respecta al ser humano, no se puede aislar del cuerpo del alma, ya que ésta no es más que la forma de aquel y por lo tanto inseparable del mismo. Para aquella época, la Iglesia Católica se oponía a la educación física por 3 razones particulares, las cuales fueron: primera, la Iglesia no concebía el concepto romano de los deportes y juegos. Segunda, la Iglesia consideraba que estos juegos tenían un origen pagano y se alejaba de los preceptos religiosos. Tercera, se desarrolló un concepto de lo malean el cuerpo. Se vislumbraba el cuerpo y al alma como 2 entidades separadas. Se debe fortalecer y preservar el alma, mientras que el cuerpo no debería recibir placeres carnales ni beneficios derivados de los ejercicios físicos. La educación física sufrió una separación en 2 ramas. De un lado, la caza y los deportes de combate practicados por la nobleza en justas y torneos. De otro lado, algunos juegos y deportes atléticos practicados por el pueblo y en menor grado por los nobles. En el año 394 después de Cristo se abolieron los Juegos Olímpicos y las competencias deportivas debido a su influencia pagana. Los cristianos eran seguidores de Jesús y se privaban de las cosas mundanas como el lujo, las extravagancias y se disponía a vivir una vida de privaciones dedicadas a la oración, la meditación y el castigo corporal. Lo más importante es el alma y su salvación, de manera que se puede llegar a la vida eterna. El cuerpo y la educación física no eran importantes. El cuerpo representaba lo material y lo mundano. Actualmente se entiende por edad moderna el periodo que abarca desde el siglo XV hasta el siglo XVIII de la historia universal, en el cual se conformaron los valores de la modernidad. Supuso la transformación paulatina del orden tradicional en un orden moderno. Desde 1800 aparecen netamente diferenciadas 3 zonas que demarcan distintas formas de encarar los ejercicios físicos, especialmente vinculadas con la evolución de la gimnasia. La primera zona de actividades enfoca el nacimiento de la gimnasia en Alemania con Mutz y su ulterior evolución, marcando las principales contribuciones en ese campo desde esa fecha hasta el presente. La segunda zona muestra la evolución de la gimnasia en los países nórdicos, partiendo de Pedro Enrique Lind, creador de la gimnasia sueca. Finalmente, una tercera zona plantea un tercer enfoque y soluciones de los problemas gimnásticos, lo que constituyen la corriente francesa. Escuela sueca, sistema analítico. Creada por Pierre Heinrich Lind, médico, militar y profesor de esgrima de la Universidad de Luna, cuyo método se caracteriza por una concepción anatómica, biológica y correctiva de la gimnasia, fundamentada en los dogmas y principios científicos que fueron incorporados por él al sistema educativo. Su gimnasia estaba ideada para contribuir a una educación integral del niño desde el desarrollo autónomo fisiológico del sujeto. Escuela alemana, sistema rítmico. Gutsmuth y Friedrich Ludwig Jahn son considerados como los fundadores de la escuela alemana. Es un sistema similar a la escuela sueca, salvo en un aspecto, y es que el movimiento se localiza en varios núcleos articulares, considerándose como tales ejercicios sintéticos. Escuela francesa, sistema natural. La escuela francesa o sistema natural dio sus primeros pasos en España, con Francisco de José Amorós y Ondeano. La escuela francesa se caracteriza por una concepción natural y utilitaria de los ejercicios físicos. Son acciones de carácter global, en los que el cuerpo participa como un todo en las ejecuciones y se encaminan a preparar al individuo para la vida adulta. Escuela inglesa, sistema deportivo. La escuela inglesa tiene su máximo representante en Thomas Arnold y surge como reacción al excesivo academicismo imperante de la educación formal, donde el cultivo del intelecto era considerado como lo más importante respecto al desarrollo de lo corporal. Por todo ello, este autor introduce el deporte en la escuela a través de juegos deportivos, desarrollando la idea de actitud deportiva, que se caracteriza por el fair play. La historia de la educación física en Colombia. El hombre de las leyes, como se llama Santander, el 3 de octubre de 1827, siendo el encargado de presidencia, promulga un decreto sobre el plan de estudios en donde menciona que las escuelas en las tardes de los jueves, pasada la primera hora, se empleará el tiempo en paseo para bañarse, aprender a nadar y realizar otros ejercicios saludables, siempre a la vista y dirección del maestro. El decreto 3
del 5 de diciembre de 1829, siendo presidente Bolívar, autorizó a las universidades y colegios para que se reglamente la práctica de la educación física a sus alumnos. El 13 de noviembre de 1888, el gobierno y el presidente Carlos Holguín, mediante la Ley 92, reglamenta la instrucción pública, la facultad del gobierno para subvencionar a colegios públicos y privados con la obligación de educar gratuitamente a un determinado número de alumnos. En el artículo 9, la ley decía que todos los colegios posteados subvencionados por la nación serán obligatoria la enseñanza de gimnasia. Siendo presidente Juan Manuel Marroquín, se expidió el decreto 419 de julio de 1904, reglamentando la ley 39 en su capítulo de la educación física y la enseñanza general a ser rigurosa y una corrección en el vestido obligatorio para todos los niños cuando se practicara la calistenia. Esta debería ser indispensable y se debía enseñar en todas las escuelas cada 2 semanas, y en esto se destinaría un mediodía a un paseo higiénico y recreativo. El 24 de mayo de 1911, por resolución número 16, el gobierno organiza el primer certamen deportivo oficial. Este era un concurso de calistenia que comprendía ejercicios musculares, salto alto, carrera con obstáculos, arrojar la pelota, salto con garrocha. Podrían participar todos los establecimientos de instrucción pública, oficial o privada. En 1933, después del conflicto con el Perú, se establece la obligatoriedad de la educación física en todos los establecimientos educativos en primaria, secundaria y universidades. Se estableció la Comisión Nacional de la Educación Física y la Sesión Nacional de Educación. El 8 de febrero de 1984, junto con la Ley 30 sobre el Servicio Público de la Educación Superior y la Ley 60 sobre la distribución de recursos, forman el Código Deportivo. El artículo 14 trata sobre la enseñanza obligatoria del aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, las prácticas de la educación física, la recreación y los deportes formativos, y en esto el gobierno promoverá y estimularía su función y su desarrollo.